Muchísimas gracias, querido Sergio. Buenos días a todas y a todos, a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Como todos los lunes, estamos aquí haciendo la contramañanera. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, donde, entre otras cosas, desmentimos a ya saben quién que está en su palacio. Los primeros 3 años del gobierno de López Obrador han sido literalmente devastadores para la economía de las familias mexicanas. Noviembre registró el índice inflacionario más alto de los últimos 20 años, más del 7% de inflación, y ustedes se preguntarán, ¿esto en qué afecta a los mexicanos? Pues déjenme decirles que de entrada, el dinero que ganas te va a alcanzar para menos, y esto, sin lugar a dudas, es muy fácil de comprobar. Antes de AMLO, si una familia promedio hacía su despensa con 1,000 pesos en una semana, ahora tienen que comprar menos o gastar 300 pesos más. Lo que apenas hace 3 años se compraba con 1,000 pesos, ahora se tiene que pagar en 1,300 pesos. Pero como aquí en la mañanera decimos, la realidad, por muy cruda que sea para el gobierno, me di a la tarea de comparar los precios de la canasta básica del 2018 con los de la canasta básica de este año, de estos días de este fin de semana, y bueno, pues así las cosas. Antes de AMLO, con lo que comprabas 1 kilo de tomates verdes, hoy solo alcanza para 236 gramos, menos de 1/4 de kilo. Qué terrible, ¿verdad? Vamos a ver este comparativo de precios que se realizó con datos de la SEDECO, que es la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y los precios registrados este fin de semana en el súper. Vamos a ver estas imágenes. Miren, aquí está. Según la SEDECO, el tomate verde en 2018 valía 15.70 pesos. Ahí están los registros, ahí está la página de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. En 2018, 15.70 pesos. Hoy, ayer, este fin de semana, si van al súper, cuesta 66.30 pesos. Es brutal. Estamos hablando de más de un 300% de aumento. ¿Qué sigue? El jitomate. Vean esta cifra, es también, yo diría, de las peores que están sufriendo las familias mexicanas. En 2018 el jitomate valía 16 pesos con 60 centavos, según los datos del propio gobierno de la Ciudad de México. En este fin de semana, en 46 pesos el jitomate o tomate rojo, como lo conozcan. Tiene un incremento de más del 180%. Es increíble. Los nopales, fíjense nada más, pasamos de que costaran 13 pesos con 50 centavos a casi 37 pesos este fin de semana. Un incremento de más del 170%. La cebolla blanca valía, cuando llegó este gobierno de López Obrador, el que llegó diciendo que primero los pobres, pues fíjense el golpazo a la economía de la gente que menos recursos tiene. En 2018 valía 15 pesos con 60 centavos la cebolla. Hoy vale más de 36 pesos, un incremento de más del 135%. La papa, ¿no?, que tanto se necesita, tanto se consume, empezó con este gobierno valiendo 16 pesos, hoy vale 26 pesos, casi 27 pesos. Sin duda, este es un tema, digamos, de lo más complicado. La materia prima con lo que se cocina en los hogares de México, sin duda, han sufrido un incremento brutal. Hacer unos chilaquiles verdes o un arroz rojo, se ha vuelto un lujo para los mexicanos debido a los altos precios. A eso, claro, hay que adicionarle el gas. La inflación está íntimamente ligada con el ejercicio del gobierno. Es claro que a un mal gobierno le llega
una mayor inflación. Las decisiones de López Obrador cuestan vidas y además están afectando el bolsillo de los mexicanos. Este gobierno ha registrado mes con mes un incremento sobre la inflación, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica realizada con base en los datos publicados por Banxico y el INEGI. Esta es una gráfica elaborada en mi oficina que les repartiremos, por supuesto, con datos, les comento, de Banxico y del INEGI. Pero es terrible. Vean cómo ha tenido una alza lastimosa hasta pasar de los 7 puntos el nivel de inflación en este país. Como se puede ver, el cierre de este año se torna desalentador para las familias mexicanas y cada día se ve más lejano que un mexicano pueda cumplir su sueño de comprarse una casa, de adquirir un coche o simple y sencillamente de irse de vacaciones. El gobierno de la 4T ha destruido los anhelos de los mexicanos y ha generado casi 4 millones de nuevos pobres. Lamentable, lamentable este cierre de año. Vamos a sus preguntas. Senadora, muchas gracias. La primera pregunta que tenemos registrada es de Víctor Gamboa. Le pregunta su opinión sobre la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera al fiscal Alejandro Gertz Manero por las transferencias millonarias que ha realizado y la compra de 122 vehículos de lujo. ¿Insistirá el PAN en que comparezca Gertz Manero ante el Senado por su polémico desempeño al frente de la Fiscalía? Es evidente que Morena sigue en su cerrazón de que haya transparencia, de que haya rendición de cuentas, de que haya un contrapeso aquí en el Poder Legislativo. Se ha solicitado la asistencia del fiscal no solamente por el Partido Acción Nacional, sino por otros grupos parlamentarios. Es evidente que necesita el fiscal venir al Senado de la República, dar su posición, explicar lo que está pasando, incluso defender su verdad, ¿no? Me parece que hoy ante tantos señalamientos, tantas discrepancias en términos en términos fiscales, parece ser que hay una discrepancia fiscal a propósito de varios patrimonios hoy en el gobierno federal. Me parece que es un reto para el grupo mayoritario. Es un reto que deben de afrontar, que vengan los servidores públicos de Morena, que vengan los servidores públicos que tienen la posibilidad de incluso fijar una posición, debiera ser una prioridad. Lo hemos pedido, llevamos meses pidiéndolo, varios grupos parlamentarios, y pareciera que aquí los legisladores de Morena están obsesionados por tratar de tapar el sol con un dedo. Ojalá y haya sensatez, ojalá y pueda venir a comparecer y ojalá y haya una representación de los distintos grupos parlamentarios para poder preguntar y para que haya eso que se necesita tanto en el legislativo, que son contrapesos. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta su opinión sobre las propiedades de Santiago Nieto en 25 meses, 40 millones de pesos. Me parece que es la misma lógica en términos de gobierno. Todos están obligados pues a demostrar que su evolución patrimonial es lógica y es congruente. Si ganas 100 pesos, pues tienes que gastar 100 pesos, ¿no? Si ganas 100 pesos no puedes gastar 100,000. Yo creo que urge que haya una investigación eficiente en todos los servidores públicos. Me refiero a, hoy Morena llegó diciendo que esta transformación se iba a dar de inicio con los temas pues que van de la mano, digamos, de la anticorrupción, ¿no? Decían que ya no iba a haber corrupción, decían que se iba a erradicar la corrupción. Pues la mejor manera de demostrar que efectivamente se puede aspirar a una transformación, yo personalmente no la veo, ¿no? No hay nada que este gobierno esté transformando, pero si quieren seguir con esa cantaleta de la transformación,
pues valdría la pena que hubiera una investigación eficiente. Y hay muchísimas oficinas, por cierto, que están involucradas. Está la Fiscalía, está la UIF, está la Fiscalía, por supuesto, digamos, anticorrupción, que es especializada, está la función pública. Todas estas áreas deben de estar alineadas para darle certeza a los mexicanos de que los servidores públicos están cumpliendo con la ley, y aquellos que no estén cumpliendo con la ley, bueno, pues tengan la sanción correspondiente. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, a 2 semanas de concluir el periodo ordinario, ¿cómo lo evalúa? Si fue productivo o la mayoría solo sacó lo que ellos quisieron. ¿Cuáles fueron las reformas o los productos legislativos más importantes y qué pendientes se quedarán para el siguiente periodo? Bueno, evidentemente la mayoría solo sacó sus prioridades. No pudimos, digamos, nunca hubo una posición pública clara a favor de que se aprobara el ingreso básico universal tan necesario en esta pandemia. Lamentablemente fue una propuesta de incluso distintos grupos parlamentarios de oposición, pero Morena, abyecto, subordinado al presidente de la República, simple y sencillamente lo dejó guardado esta propuesta del ingreso básico universal, que era para apoyar a las familias, para apoyar a las personas en esta pandemia. Pues simple y sencillamente no se aprobó. Tampoco se aprobó, por cierto, esta propuesta que se hizo por parte de Acción Nacional del senador Cepeda, Damián Cepeda, para que hubiera tabletas electrónicas para los alumnos en esta pandemia, ¿no? O hay, digamos, sigue habiendo clases a distancia, clases por internet. ¿Cómo va a poder salir adelante un joven, un adolescente, un niño, si ni siquiera puede tomar clases porque no tenía una computadora en casa? Esa propuesta tampoco se aprobó. En fin, me parece que lamentablemente hay una cerrazón por parte del grupo mayoritario y solamente aprueban lo que le conviene al presidente de la República, que no a México, solo al presidente de la República. Destruyeron las estancias infantiles, se propuso que se volvieran a establecer en este nuevo presupuesto para 2022, tampoco quisieron. Es claro pues que hay hoy un Congreso subordinado al presidente de la República en detrimento de los mexicanos. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos hace 3 preguntas, se las hago una por una. ¿Qué opina de la situación en el CIDE que se insiste en mantener a capricho a un director a modo? ¿Debe comparecer la titular de CONACYT ante el Senado por estos hechos? Bueno, esta pregunta va muy hilada a la anterior. Hemos pedido que venga a comparecer la titular del CONACYT, hemos pedido que venga a responder porque hay un desorden brutal en el CONACYT y simple y sencillamente Morena no lo acepta. Y bueno, el CIDE, ¿no?, que organizacionalmente depende, tiene una relación administrativa con el CONACYT, hoy se encuentra también en un caos. Es lastimoso ver cómo este gobierno pareciera que está en contra de la inteligencia, en contra de la investigación, en contra del desarrollo tecnológico, en contra del desarrollo intelectual, porque bueno, pues por supuesto que lo que más les conviene es tener a los mexicanos en el oscurantismo, ¿no? Pareciera que este gobierno no quiere que haya profesionistas inteligentes, capaces, echados para adelante, que puedan resolver los problemas de este país, ¿no? Lo que al presidente le gusta es simple y sencillamente aquel aplaudidor que no cuestiona, que no se pregunta por qué las cosas no pueden ser mejor. Al presidente lo que le gusta, ya lo vimos, es que le vayan a aplaudir al Zócalo de manera, digamos, más por fe, más por carisma que por inteligencia. Y este gobierno está peleado con la inteligencia. Bueno, está peleado incluso los propios servidores públicos que están en el gobierno, pareciera que muchos están peleados con la inteligencia.
Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, López Obrador insiste en responsabilizar de la crisis a sus adversarios, pero no los ha tomado en cuenta para nada, pero no ha tomado en cuenta para nada la oposición. Al parecer, él es el único responsable de la crisis económica e inflación que se registra en el país. ¿Qué opina al respecto? No, sin duda, este gobierno es el responsable de la crisis económica, es responsable de la inflación y de los brutales precios que hoy se están viviendo lastimosamente en nuestro país. Es el gobierno de López Obrador responsable de que la gente no pueda abastecerse de comida en los mercados porque simple y sencillamente ya no alcanza. Todo está brutalmente caro. Claro que es este gobierno responsable, como es responsable de los 100,000 asesinatos, como es responsable de los 25,000 desaparecidos, como es responsable de las más de 900,000 muertes por COVID o por exceso de muerte. López Obrador es responsable de todo eso. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, ¿Gertz Manero debe renunciar por los señalamientos en su contra? Pues yo diría, lo primero es que debería de venir al Senado de la República. Debería de venir a una, pues digamos, una comparecencia, a una escucha. Cuando nosotros establecimos la Fiscalía Autónoma, recuerdan, ¿no? Votamos por él, votamos por una Fiscalía Autónoma independiente que diera resultados y México lo necesita. Ojalá y haya sensatez por parte del gobierno, por parte de los legisladores y ojalá esté aquí en el Senado de la República escuchando a la oposición y dando respuestas. Gracias, senadora. Finalmente, el mismo Gerardo Segura le pregunta, López Obrador dice que ha beneficiado a la clase media, pues frenó los gasolinazos, algo que no ha sucedido, porque sigue el incremento en la gasolina, pero además miente porque siempre dijo en la campaña que bajaría el precio de la gasolina y simplemente fue un engaño. ¿Qué opina usted? Sin duda, el presidente de la República miente por sistema, miente por costumbre, miente casi por dogma. Es impresionante la manera de mentir. Se ha viralizado, lo subí a mis redes sociales, un video en donde antes de ser presidente de la República decía que los datos del INEGI no eran verdaderos. Es evidente que los datos que no le convienen no son verdaderos, pero la realidad es que aunque haya 88 mentiras por mañanera, eso dicen los datos de la medición de esta empresa que lo hace día con día, aunque haya 88 o 90 mentiras por mañanera o aseveraciones no comprobables, pues de todas maneras la realidad lo está alcanzando. Está alcanzando una realidad muy lastimosa que está destruyendo a México, que está generando pobreza, que está generando muerte, que está generando a miles de familias en luto en este país. Nos estamos acercando nuevamente al invierno, nos estamos acercando a una nueva ola en el COVID y este gobierno irresponsable sigue, por ejemplo, sin pedir pruebas para las personas que llegan por vía aérea o vía terrestre a nuestro país, poniéndonos en riesgo a todos los mexicanos. En muchos países cuando llegan extranjeros o cuando llegan visitantes a esos países, los obligan a presentar una prueba en donde demuestren que no están contagiados de COVID. Aquí en México el gobierno irresponsable sigue sin pedir una prueba anti-COVID, una prueba de que no tienes COVID, y eso es terrible. El populismo mata y este gobierno es absolutamente populista. Gracias. Y finalmente, Magali Juárez le pregunta de lo que tengo registrado, senadora. López Obrador, dice Magali, la Cancillería debe a conocer que a partir de hoy inicia el programa Quédate en México para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su proceso en territorio nacional. ¿Es adecuado este programa? ¿México tiene la capacidad para atender esta situación? Bueno, me parece que lo más importante
para los migrantes que están transitando por nuestro país y que aspiran a llegar a Estados Unidos. Lo más importante como gobierno es que se les respeten sus derechos humanos. Nadie en el planeta se despierta un día queriendo dejar su casa, su comida, su clima, su familia, sus amigos, por ganas. Todos lo hacen por una necesidad económica, una necesidad de estabilidad, digamos, personal o familiar. Así es que para todos aquellos que tienen que transitar en nuestro país, para todos aquellos que tienen la necesidad de emigrar, lo más justo, lo más ético, digamos, yo diría lo más honorable es que los gobiernos de los países por los que tienen que transitar protejan sus derechos humanos. No más mujeres golpeadas, no más niños golpeados, no más hombres adultos mayores golpeados. Este gobierno tiene que responsabilizarse de la trascendencia de proteger los derechos humanos de los migrantes, porque lo que pedimos en Estados Unidos para los mexicanos es lo mismo que los mexicanos debemos dar para cualquier migrante en este país. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle su tiempo, agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente y les estaremos enviando los materiales en el transcurso de la mañana. Buenísimo, que tengan una extraordinaria semana. A seguirse cuidando porque esto del COVID todavía continúa. Les mando un abrazo.